Bueno, tenemos de todo aquí. Esto es la fiesta del Live Canarias. Bueno, tenemos aquí hoy con nosotros a la señorita Sara López, conocida internacionalmente. Primera entrevista que vamos a hacer con ella, creo, ¿no? Yo te diría que sí. Wow. Nos conocemos hace tiempo, pero no ha caído. Fijaros, la situación ha llegado así y así será. Bueno, Sara, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta fiesta, sobre todo por venir a Gran Canaria. Sabemos que tienes otro proyecto que ahora a ver si nos puedes dar un poco de connotación. Y no queremos entrar en la típica pregunta de quién es Sara López, porque conocemos que es una chica coreógrafa que lleva desde los 5 años haciendo su propio camino en muchos estilos. Pero mira un poco atrás y nos puedes decir qué es lo que tú consideras lo más importante, más relevante a nivel personal, profesional. Ya sabemos que llevas una carrera bastante meteórica, pero ¿cómo lo consideras? ¿Cómo ha sido esa evolución? Yo es que creo que realmente un bailarín poder separarse de lo que hace, si verdaderamente es, vamos, por lo menos en mi caso que yo he crecido con ello, es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es el proceso que tú vives mientras haces lo que haces, sea lo que sea, ¿no? En mi caso es a través del baile, ¿no? Y es a través del cuerpo, la conexión y miles de otras cosas, pero también el descubrir un poco un trabajo también hacia las mujeres, hacia la sensibilidad en la danza, hacia la expresión en lo más, te diría más emocional, mucho más que la búsqueda de un paso concreto, ¿no? De sorprender, ¿no? En nuestro mundo estamos muy acostumbrados a ver muchas cosas muy flashy, muy lo que llamo yo también entretenimiento, ¿no? Que te llama la atención, qué tal, wow, el que salta más alto, pero creo que estamos perdiendo un poco la sensibilidad y yo creo que cada vez más mi camino me está llevando hacia ahí. Para mí está siendo pues lo más importante y lo que creo que de alguna manera, por lo menos yo me siento más alineado con ello, me siento que me identifica, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora que estabas tocando el tema de que ves que está perdiendo alguna cosa, una esencia, yo también llevo una temporada viendo sobre todo a nivel de baile cómo está encaminando también la IA, está influyendo un poco, ¿no? En cierto del tema de las canciones, cartelería, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que va a ser algo que puede influir también a nivel de docencia, etcétera, etcétera? Claro que sí, o sea, evidentemente la IA nos va a influir para todo, absolutamente todo lo que no nos podemos ni siquiera ahora mismo imaginar. Pero sí que es verdad que quiero creer, ¿no? Que la parte artística creo que es una parte muy humana, que conecta con algo que es un misterio, ¿no? Y que al ser un algoritmo pues es muy difícil que un misterio lo pueda resolver a ese nivel, ¿no? Creo que el ser humano es mucho más complejo de lo que creemos a simple vista, ¿no? O sea, no es hacer un movimiento, es todos esos micro cosas que están pasando que gracias a también las neuronas espejo y a través de muchas cosas que se están descubriendo últimamente, pues o sea, tú conectas y estás como reproduciendo también todo esto, ¿no? Eso creo que es muy difícil que nos suceda con una IA, porque ese vínculo, esa cosa que te ocurre cuando te miras a los ojos, cuando ves a alguien moverse desde un lugar mucho más emocional, es completamente diferente que una IA. Entonces, yo quiero creer, ¿no? que por mucho que veamos cosas espectaculares hechas con IA, que eso va a pasar, y creo que será otro tipo de, no sé muy bien cómo llamarlo. No creo que esta condición humana de lo artístico y de la conexión entre nosotros creo que se pierda, o por lo menos al menos debemos intentar que no se pierda, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, conocemos a Sara desde hace muchísimos años, tiene una proyección muy, muy importante, pero ¿cómo te ves tú después de todo? Cuando miras la vista atrás, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo ves a Sara en este momento y cómo ves la Sara de antes? Te estoy haciendo unas preguntas un poco profundas. No pasa nada, si a mí me gusta la profundidad. A ver, yo es que he vivido muchísimas cosas en mi carrera, algunas maravillosas y otras también muy duras, como todos, ¿no? Creo que en la vida, pero es verdad que como mujer sola, en momento de éxito absoluto, sin pareja, o sea, creo que viví una cosa pues que yo alucinaba, ¿sabes? O sea, es que es la típica cosa que ni en tus mejores sueños piensas que te va a ocurrir nunca, ¿no? Entonces, súper agradecida, pero también es un lugar que se sintió también súper vulnerable y súper de estar muy solo
y de ver mucha injusticia, quizá con, o sea, con lo que yo me identifico un poco de la parte de follower, de las mujeres pues bueno, que tienen que hacerse la carrera solas y que todo el tiempo te están preguntando, ay, pero ¿puedes dar la clase tú sola? O no sé, pero aquí no vienes con pareja, o no sé, son tantas cosas que vives que pues bueno, no sé, es que no sabría ni por dónde empezar. Y luego también creo que ha ocurrido algo, yo me mudé para Estados Unidos, vino la pandemia, tuve que volver para acá y luego tenía una clase de circunstancias personales que me hicieron tener que desligarme un poquito de estar todo el tiempo en congresos. Que por un lado lo echas de menos y por otro lado es como que siento que ahora volviendo no es lo mismo, no sé cómo llamarlo, es como ha cambiado todo mucho y me siento un poco como que yo también he cambiado tanto en el proceso que, pues bueno, vivir todo esto, ver cómo las nuevas generaciones vienen con tanta hambre, ¿no? Y con una mentalidad tan diferente a la nuestra, ¿no? Nosotros creíamos que era cuestión de poco a poco, ¿no? Ganarte tu sitio y ahora es como, ¡boom, pa! Hacemos 25 cosas y ya. Y es como todo tan rápido y no me da tiempo a conocer a nadie, es todo como muy raro. Entonces, bueno, no sé, a nivel personal creo que he pasado de un momento donde no era nadie, de repente pasé muchas cosas, empecé una carrera sola que me fue bastante bien, pero fue bastante también, o sea, tuve que luchar contra muchísimas cosas. Me callé mucho, que es algo que estoy intentando dejar de hacer. Me ha costado mucha madurez, muchos años y mucha valentía, porque yo soy muy niña de no roto un plato y me ha costado mucho pues, romperlos, ¿no? Y nada, y ahora estoy un poco pues abriendo otros caminos en ese aspecto, ¿no? Hablando quizá un poquito más de lo que considero un poco más injusticia, no desde el reproche, no desde el porque a mí me han hecho, sino un poco de, bueno, creo que estamos haciendo las cosas de una manera que no nos ayuda, vamos a intentar nosotros mismos, no sé, buscar una manera que nos parezca más justa. Y nada, pues ese es el momento actual. Me he enrollado un montón. Bueno, no sé si habéis ido a los talleres de ella, pero ella sus clases las hace muy... Bueno, no digamos que es intensa, son profundas, como ella ha dicho antes. ¿Cómo has visto la clase de hoy? ¿Has visto aceptación por parte del público de Gran Canaria? Las chicas, ¿cómo has visto? ¿Se han integrado? ¿Las has visto con ganas? ¿Qué tal las has visto? Sí. Bueno, o sea, yo siempre intento en las clases hacer como una parte de pura técnica, ¿no? Que entiendas verdaderamente lo que estás haciendo, porque creo que es muy frustrante el hecho de que te pongan y te digan, repite esto. No, repite cómo, ¿sabes? Es como, dame un poquito más, no sé, algo. Entonces yo trabajo mucho también con la metáfora, con cosas cotidianas, y es verdad que eso es como bastante fácil, intento que se rían y es lo que ha pasado un poco, ¿no? Y en clase, que pues trabajando pequeños pues bueno, como visualizaciones de ciertas cosas que te pasan como más a menudo, pues intentas entender la técnica desde ahí y eso la verdad es que yo creo que lo han agradecido mucho. La verdad es que a mí me encanta venir a Gran Canaria porque la gente es súper cercana y yo la verdad es que me encanta. O sea, de hecho, pues eso, no desvelo nada, pero estoy aquí por un motivo, ¿no? Y gran parte es la gente, ¿no? La calidez. Y nada, y luego por otro lado, yo siempre intento que haya también una parte de challenge, ¿no? Como que, bueno, no pasa nada, porque no voy a estar aquí todos los días, ¿no? Entonces te enseño una parte de técnica donde te puedas agarrar, donde mejores lo que estás haciendo y sepas un poco cómo funciona. Y luego ya es como, bueno, y esto para tirarte a la piscina y si quieres llevártelo de deberes. Y siempre digo que soy la profe de los deberes, que todo el mundo, no sé si odia, pero en el cole no nos gustaban. Pero yo digo, mira, si lo quieres verdaderamente, es verdad que considero que también necesitamos cultivar un poco más esa filosofía del trabajo y de que si quieres algo verdaderamente hay que trabajarlo un poquito. Así que eso es lo que ha pasado. Nada, yo creo que se han reído, nos hemos reído también con él. No me va a salir pues de lo que sea y hago lo que me venga, que creo que también es parte del proceso de bailar, ¿no? El no tener que estar buscando una cosa muy concreta, sino explorar qué es lo que mi cuerpo me permite en este momento hacer con lo que tengo. Muy bien, evidentemente, como ella ha dicho, ella está aquí por el tema del baile, en la parte de Kizomba, ha estado dando el Lady Style y luego también de Kizomba de pareja, gracias a Like Canaria Mauricio, ¿vale? Por tal. Pero también ha venido por otro proyecto que sería interesante que nos comentaras un poco. Bueno, yo cuando he ido a los eventos y he visto tu proyecto, cómo lo proyectabas y tal, es muy interesante. Yo creo que tiene que darse mucha más visibilidad. Sí. Bueno, yo estoy enamorada del proyecto porque es mi bebé, se llama Feminity, aquí está. Y bueno, este proyecto nace un poco de ese lugar que estaba diciendo, del sentirme de repente como muy sola, viendo que hay mucha injusticia de cómo
pues cómo gestionamos a veces las relaciones entre mujeres, ¿no? Creo que nació un poco de ahí, o sea, pasó una cosa en un evento no muy bien y ya fue como la gota que colmó el vaso, en plan, es que no me puedo quedar callada, es que como estando en un lugar donde tengo tanta visibilidad me quedo callada en una cosa como esta, o sea, no puedo, ya es demasiado, pero tuve que llegar a ese punto porque antes era como, no, si no pasa nada, sí, bueno, pero claro, ya fue como, no, es que no puedo estar yo en este lugar y si las faltas de respeto son estas, y a mí, que supuestamente estoy en un lugar reconocida y tal, pues sí, mi Moni, ¿qué le va a pasar a las demás, no? O sea, no puedo hacer esto, tampoco me sentía yo responsable. Pero es verdad que fue como, bueno, pues nada, me voy a leer una carta porque como diga lo primero que me sale por la boca, ahora mismo no puedo. Entonces, lo medité, ¿no? Leí una carta y es verdad que me bajé del escenario después de intentar hacer una especie de apología, ¿no? Porque las cosas fueron un poco diferentes para nosotras y tuviéramos el mismo respeto que tienen nuestros compañeros y salí al escenario y me sentí tan sola y luego hubo tanta gente que me dijo, no, Sara, es que tienes que contar lo que te ha pasado, ¿no? Porque, bueno, pues todos vivimos muchas injusticias, ¿no? Y cuando estás en un lugar quizá de mucha visibilidad, pues, bueno, creo que todo se amplifica de alguna manera, ¿no? Y siempre dije que no, que si yo iba a hacer algo porque verdaderamente hubiera un cambio real, no porque se generara una lucha, porque al final el que yo acuse a una persona de que hizo eso en un momento, que además, o sea, yo no soy santa tampoco, me explico, es como todos hemos hecho cosas con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento y luego cuando lo ves quizá tampoco estás muy de acuerdo con lo que hiciste, pero eso no significa que te tengas que estar ahí, no sé, arrepintiendo por el resto de tu vida. A ver, entiendo, no sé lo que ha hecho cada uno, ¿no? Pero I mean, dentro de la normalidad. Y entonces, para mí fue un poco como, ¿qué es lo que puedo hacer con esto para que las cosas verdaderamente cambien? Para que sea un cambio en profundidad, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a que más mujeres nos veamos sin competencia? ¿Cómo puedo ayudar a que entendamos lo femenino desde un sitio mucho más de la sensibilidad, de las cualidades que son tan beneficiosas y tan necesarias a día de hoy para mí a nivel social, ya no solo a nivel baile, que también, que evidentemente creo que además el baile tiene mucho de ellas, pero sobre todo también que esté o sea, en nuestro día a día, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de tratarnos, en nuestra forma de conectar con otros. Y bueno, pues creé este proyecto que es pues un poco el descubrir o redescubrir lo femenino, ¿no? Las cualidades y el tal, y darle otro lugar, un lugar mucho más pues con valor, ¿no? Yo te diría que vivimos una sociedad que las cualidades masculinas son las que son más importantes, parece que... Y creo que pues restaurar un poco la parte femenina a que esté simplemente al mismo nivel. O sea, creo que también a veces la gente se confunde mucho con el nombre que dice, feminity, es que feminista. Y yo es como, bueno, a ver, feminista desde la igualdad, pero yo no creo verdaderamente, cada uno aquí evidentemente tenemos nuestra forma de... Para mí el género, claro que es una composición social, pero no creo que ni biológicamente ni a muchos niveles el hombre sea igual que la mujer. Y eso no es ni más ni menos, creo que todos tenemos energía masculina y femenina, creo que todos tenemos características en mayor o menor grado, pero creo que sí que es verdad que socialmente nos impulsan mucho más lo masculino y eso está haciendo que de alguna manera se desequilibre toda la circunstancia. Y no creo que sea el mejor lugar donde estar. Entonces, yo creo que las mujeres es ahora las que debemos hacer nuestro mayor trabajo, porque siempre les digo, si hay personas que tienen están en un lugar de privilegio, evidentemente ellos no van a soltar el privilegio, ¿no? Aunque sea un privilegio no buscado. O sea, no porque diga, es que tienes mucho privilegio, dame algo. Pues sorry, no funciona así. Entonces habrá que nosotras hacer algo para dejar de dar el poder fuera y volverlo a recuperar, ¿no? Entonces, bueno, más o menos de esto al proyecto es mucho más profundo, sí. Pero ahí voy. Bueno, ella casi siempre en los talleres suele explicar un poco de qué va su proyecto y va comentando pues para dando información. ¿Dónde puede encontrar la gente esa información? No solamente la gente que vaya a tus talleres, sino simplemente redes sociales y todo eso. ¿Dónde puede encontrar esa información? Bueno, pues intento estar por todas partes. Pero bueno, abrí un Instagram de Feminity muy a mi pesar porque digamos que no quería, es como que piensas que vas a dividir a las personas, pero es verdad que el contenido creo que es muy diferente, trabajo mucho el lenguaje simbólico, el entender la profundidad de las cosas y creo que es muy bonito porque el arte en realidad tiene mucho de esto y que muchas veces aquí con el tema de pues solo la conexión y tal, nos olvidamos de esa parte artística de bailar también.
Y creo que hay que recuperarla, ¿no? Toda esa parte del lenguaje simbólico, de lo misterioso, de la búsqueda un poco más allá de lo que simplemente parece que percibes a simple vista. Y entonces está ese Instagram, pero también tengo la página web que la estamos cambiando. Saldrá, yo creo que para el próximo mes. Tiene que estar casi lista y tiene un montón de sorpresitas además. Y pues luego ya es que voy haciendo, pues eso, fundamentalmente tenemos retiros, pero voy a empezar a hacer como más actividades individuales. De hecho, este verano la idea es también hacer un cine de verano, enfocado también un poco en ver alguna película y debatir sobre, porque creo que a las mujeres creo que nos falta mucho hablar de muchos temas que nos tocan y que estamos muy, o sea, creo que no falta como un poco de unión en el tema de compartir ciertos puntos de vista, que no tienen por qué ser iguales, pero creo que el mundo ha cambiado mucho y nosotras tenemos que hacernos muchas preguntas y ser más conscientes de cuál es nuestra situación y cómo nosotras estamos colaborando en aquello que de tanto nos quejamos, ¿no? Muy bien. Bueno, como veis, yo creo que puede ser muy interesante, así que animo a todas las chicas que quieran interesarse sobre todo por el proyecto, tener información, acudir a la página. En cuanto ella lo saque, pues tendremos más contenido. Este fin de semana, ¿qué tienes planeado? Bueno, por cierto, tenemos que decir que ella hace todo con mucha delicadeza, todo manual, poniendo la esencia de ella en cada cosa que tiene. Bueno, se me pone la piel de gallina cada vez que lo estoy pensando. Bueno, no voy a decir mucho, prefiero que si lo quiere decir ella, que lo diga ella, pero os lo digo que merece la pena, ¿eh? Bueno, yo lo agradezco, o sea, yo soy una persona en el sentido, la verdad, muy entregada y es lo que hay, me pasa con todo y me ha pasado siempre. Quizá puede que sea también parte de por qué he tenido éxito en mi carrera, porque es como al barro con todo, ¿no? Y entonces, pues, cuando además creas un proyecto que es muy tuyo, pues creo que es evidente que también va a ser así. O sea, si lo haces con cosas que no son tan tuyas, pues cuando es una tuya, mucho más. Y sí, o sea, es que yo creo en recuperar un poco cosas que hemos perdido, ¿no? Pues el ahora hacerlo todo digital, en no hacer las cosas de manera manual, creo que pierden como significado de lo que verdaderamente significa darle un regalo a otra persona. No es que lo compro y ya está y te he puesto un papelito, sino es que me he tirado mucho tiempo desarrollando esto, pensando en tal, cómo puedo ayudarte, qué es lo que va... Y eso, quieras o no, contiene ese tipo de energías. Y muchas veces dices... Lo pienso a veces, cuando sopo 200 horas haciendo manualidades y digo, jolín, si es que luego la gente no lo va a apreciar porque pim, pam, la siguiente cosa. Pero es verdad que dices tú, es que no, tampoco lo hago porque me den algo de vuelta, lo hago porque verdaderamente creo que es lo que yo quiero entregar. Y es, o sea, los retiros especialmente, ¿no? Que es el lugar como donde yo pongo todo ahí, creo que pasa con todo. Pasa desde los detallitos que según llegas está todo pensado, todo al detalle, que esto creo que también es muy femenino, el cuidado de las pequeñas cosas. Y la verdad es que las mujeres nos fijamos, a nosotros cuesta un poco más, o sea, es más raro. Pero nosotros como disfrutamos tanto eso y nos falta un poco en el día a día, ¿no? No importa, con lo que sea. Pues no, este es un lugar para cuidarte, para llenarte de esos detallitos y luego también para mucha reflexión, lo que decía antes. Conexiones verdaderamente reales, donde te des tiempo, te mires a los ojos, te sientas, te escuches tú, reflexiones sobre cosas que le importan a todas las mujeres que también están a tu alrededor y por ende a los hombres. O sea, creo que hoy también creo que tenemos una dificultad grande a la hora de las relaciones porque ha cambiado todo tanto de cómo nos relacionamos, y sobre todo pienso que es porque el rol de la mujer ha cambiado muchísimo y por tanto el del hombre, o sea, ha sido como consecuencia. Si nosotras ni siquiera sabemos muy bien por dónde vamos, pues mis pobres, vosotros ya estaréis perdidísimos. Que creo que todas estamos en nuestra búsqueda, ¿eh? No creo que sea solo la mujer, es social, pero creo que nos llevamos el mayor peso, digamos. Y luego, pues eso, o sea, al final la idea es como hacer ese trabajo de también conexión emocional, escucha en el cuerpo, reflexión, porque todo eso que está dentro es lo que vas al final a expresar fuera. Entonces, aunque utilizamos la danza como lenguaje, es mucho desde la escucha más interna, no desde la búsqueda de la forma, no desde lo que tienen los demás que ver fuera, sino qué es lo que estoy experimentando yo para que se vea fuera.
Y nada, luego lo que se intenta también es como, esto ya es más artístico, ¿no? Crear la coreografía, hacerlo todas juntas, que además es como muy bonito, todas nos arreglamos y nos ponemos tal que nos encanta, esto son cosas que... Y grabamos un vídeo al final que pretende tener un mensaje un poco más acorde a todo este pues, lenguaje que estamos como intentando restaurar, por llamarlo de alguna manera. Bueno, no vamos a extender mucho más porque la gente está bailando. ¿Quiere bailar contigo también? Que están encantadísimos que estés contigo aquí. Bueno, y como última pregunta, bueno, yo si no te importa en algún momento dado hacer una entrevista un poco más extensa, más profunda, porque al final estamos donde estamos y tenemos que estar disfrutando el momento. Nuestro compañero de vídeo también se le acabará la batería en breve. Bueno, ¿querías darle algún consejo, vamos a nivel de baile, ¿vale? Está cambiando mucho, como tú bien has dicho. Ya lo hemos comentado fuera de cámara. ¿Qué consejo le daría? Sobre todo, a mí me interesa mucho la gente que está empezando. Para que no se lleve el concepto equivocado y para que se quede con lo positivo. Porque para mí es el paso más crucial y el más importante. Porque puedes quedarte en la comunidad o marcharte por cualquier motivo. ¿Qué consejo le darías? A ver, yo es que creo que todos somos diferentes y no creo que haya una cosa como equivocada. Creo que todos llegamos al baile también por diferentes motivos. Pero es verdad que a la hora de crear comunidad, creo que se nos ha olvidado lo más importante, que es la conexión a todos los niveles. Y es desde la compasión, desde el amor, desde la aceptación. O sea, no todos tenemos el mismo nivel, no todos tenemos las mismas posibilidades, incluso desde un lugar... Yo qué sé, pues una persona que quizá pues tiene una lesión, tiene un tal, y no puede estar esperando lo mismo de las mismas personas. Creo que nos falta mucha empatía a todos los niveles y creo que no tiene tanto que ver con el bailar, el que tengo que hacer pasos, empiezo lento. No, tiene mucho más que ver con la conexión humana, que es el motivo por el cual creo que es tan necesario para cualquiera bailar. O sea, yo no conozco a nadie que realmente no baile, aunque sea así en su casa. O sea, me parece que es algo mucho más real y que debería ser una cosa mucho más acompañada, mucho más de que nos unamos todos, mucho más de que hay algo y lo apoyemos. Porque es la manera de crecer, no desde la competición. Y es que lo hemos comentado, hemos tenido una conversación un poco antes. Es importante eso de la competición. Sí, o sea, creo que la competición y por tanto el ego, pero que va muy asociado a la vida del bailarín, porque tú empiezas y compites, o empiezas y vas a un examen, o empiezas y para destacar aquí se te tiene que ver por encima de todo. Entonces, hay una parte donde, sí, claro, es muy bonito, pero hazlo. Pues no es tan fácil en realidad, y todos estamos en mayor o en menor medida influidos por esto, y más ahora con las redes sociales. Es lo que hay. Entonces, lo que pasa es que podemos quejarnos, como decía yo antes, con el tema de no, porque los hombres, o porque la sociedad, o porque la IA. Pero la queja no me sirve de nada, siempre es poner la energía afuera. Creo que ahora mismo tiene que ser mucho más el cómo miro a mi compañero o a mi compañera, cómo me relaciono con una persona que acaba de aprender a bailar y que me está pisando, o que no sé qué, o sea, ¿cuál es el acercamiento? Si hago un acercamiento más desde la empatía y desde el amor, desde el cariño, desde el intentar apoyar, y no por nada, no por recibir algo a cambio, sino porque verdaderamente, si tú amas lo que haces, y ves en otra persona una cosa que compartes con esa persona, pues intentar conectarte, ¿no? Desde ahí. Y creo que las comunidades hoy en día, y esto lo digo muy tristemente porque creo que, y a lo mejor me critican muchísimo por esto, pero creo que la Kizomba se ha aislado mucho, y eso no creo que haya sido el movimiento quizá más, no sé por si llamarlo inteligente, pero creo que ha hecho que otras personas que quizá aman el baile, yo no hubiera conocido nunca la Kizomba si no hubiera bailado salsa, no hubiera bailado bachata. Creo que el separarnos tanto está haciendo que perdamos esa conexión, ese aceptar a los demás, ese compartir desde otro lugar, aunque no sepa lo que hace el otro, aunque yo conecte más con una Kizomba que con una bachata. Pero es que ya está, no ser tan... es dividir. O sea, yo creo que justamente la gente baila para unirse y para estar en comunidad, y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y no te voy a dar una respuesta corta, es lo que hay. Con Sara siempre todo... No, pero es interesante lo que dice. Me parece muy interesante, y por eso me gustaría que en otro momento hiciéramos una cosa para debatir, porque tiene mucha amiga y creo que estamos en un momento delicado. Digámoslo así, porque... Estamos en un momento de transición, pero a todos los niveles. O sea,
una cosa que digo yo siempre es que nosotros pensamos que es el baile, pero es que es toda la sociedad. O sea, es como, no, es que claro, es que si tú empiezas a mirar un poco más lejos, te empiezas a dar cuenta de que esto que vivimos en esta pequeña comunidad que es el baile está pasando fuera. Está pasando lo de los roles de género, está pasando lo de el tema de sexualizar o no sexualizar el baile de una manera. Está pasando muchísimas cosas que en realidad no está mucho más lejos de lo que vivimos en política, de lo que vivimos en el día a día. Hay mucho más, hay mucho más. Bueno, Sara, te queremos agradecer que estés aquí con nosotros, de verdad. Ella es un encanto. Siempre, cada vez que coincidimos, vamos, un amor. Es la palabra que la define. Y queríamos agradecerte, yo por lo menos, como canal de Underground Production. Espérate un momento, a ver si lo localizas. Aquí está, sí. Yo tengo aquí un obsequio que le suelo dar a toda la gente que entrevisto y tal. Es el símbolo del canal mío, el de Underground Production. En agradecimiento por estar aquí con nosotros, como un pequeño regalo, obsequio, recuerdo, digámoslo así. Y como tú bien has dicho, pues parte de la esencia de ti, pues en el mío va ese. Muy bien. Bueno, yo creo que, o sea, gracias sobre todo porque creo que al final que tengamos todos proyectos que van hacia esto y hacia intentar ayudar, aunque bueno, esto puede ser también un poco ególatra, ¿no? Pero intentar hacer del mundo un poquito un sitio mejor, ¿no? Y ayudarnos y apoyarnos, creo que es fundamental. Así que no, gracias a ti por estar haciendo esto, gracias a Mauricio por invitarme, por permitirme estar aquí, a pesar de que, bueno, pues que la Quitón vamos ahí. Pero bueno, o sea, creo que al final es también, pues, no rendirse, a pesar de que a veces no se vea la luz al final del túnel. Bueno, chicos, pues nos quedamos aquí, seguimos bailando. Intentad bailar con ella, no solo aquí, sino en cualquier evento que tengáis la oportunidad, para que poder experimentar eso, la conexión y lo que es la esencia, en todos los sentidos. ¿Algo más que añadir? Yo creo que ya ha sido suficiente. Bueno, chicos, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Sara. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.